Bienvenido, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí, porque hoy vamos a hablar de algo que se nos ha complicado a todos en más de una ocasión, el bendito tiempo. Empezamos el día, te sirves una taza de café, estás lleno de energía y te dices, hoy sí, voy a comerme el mundo. Abres tu agenda, ves esa lista interminable de pendientes y te pones a trabajar. Pero de repente ya son las 2 o 3 de la tarde y te sientes cansado mentalmente. Te quedas mirando la pantalla sin saber por dónde seguir. El enfoque desapareció y terminas el día frustrado, sintiendo que trabajas 12 horas, pero no fueron productivas. En realidad, ¿funciona una agenda? Déjame decirte algo que a lo mejor te va a sorprender. El problema no eres tú, ni tu falta de voluntad, y mucho menos tu agenda. El verdadero problema es que nos han enseñado a gestionar el tiempo como si fuéramos máquinas, cuando en realidad deberíamos estar gestionando el tiempo de acuerdo con nuestra energía. Hoy vamos a descubrir cómo activar tu reloj de alto rendimiento y cómo diseñar el día a favor de tu mente y no en su contra. Así que acomódate, tómate un café y vamos a descifrar esto juntos. El mito de la agenda cuadrada. Vamos a ser sinceros. Nos han vendido la idea de que el líder exitoso es el que se despierta a las 5 de la mañana. Tiene cada minuto del día fraccionado en bloques de colores y vive corriendo de junta en junta. Nos obsesionamos con llenar la agenda, pero la realidad es muy distinta. El tiempo es rígido. Un minuto siempre dura 60 segundos. Tu mente, en cambio, es biológica, es flexible y tiene ritmos. Cuando intentas meter una tarea que requiere máxima estrategia, creatividad o toma de decisiones difíciles en un momento en el que tu cerebro está en su punto más bajo de energía, estás cavando tu propia tumba. Te va a tomar el triple de tiempo, te vas a estresar y el resultado va a ser mediocre. Rendir al máximo no se trata de hacer más cosas por hora, se trata de hacer la tarea correcta en el momento de energía adecuado. Las 3 zonas de energía de tu reloj mental. Para diseñar tu día según tu mente, no necesitas una aplicación nueva de productividad. Necesitas entender cómo funciona tu propio reloj interno. A grandes rasgos, tu mente pasa por 3 fases clave cada día. La zona de enfoque pico, tu hora de oro. Para la mayoría, esto ocurre durante las primeras horas del día. Es cuando el cerebro está limpio, fresco y los niveles de alerta son máximos. Este es el momento de afilar el hacha. Te adjunto el link del video relacionado. Aquí es donde se toman las decisiones estratégicas, se resuelven los problemas complejos o se planifica el rumbo del negocio. Si usas tu hora pico para revisar correos de rutina o contestar mensajes, estás desperdiciando oro puro en tareas de cobre. La zona de valle, el bajón. Suele pasar después de comer. La energía decae, la concentración se dispersa. Es completamente normal, es pura biología. En lugar de pelear contra esto y tomarte el cuarto café del día para intentar seguir concentrado, sé inteligente. Usa este bloque para tareas mecánicas, operativas o administrativas, que no requieren genialidad. Revisar el correo, organizar tu archivo, hacer llamadas de rutina. Dale un respiro a tu mente. La zona de recuperación, el segundo aire. Hacia el final de la tarde, la mente suele tener un ligero repunte de claridad, pero con un enfoque diferente. Estás más relajado. Es un momento ideal para la creatividad,
para rebotar ideas con tu equipo, para la innovación o para evaluar cómo estuvo el día. ¿Cómo diseñar tu día? Menos esfuerzo, más impacto. Entonces, ¿cómo aterrizamos este concepto? Con un cambio de mentalidad muy sencillo. Protege tus mañanas y organiza tus tardes. A partir de mañana, haz el experimento. Identifica esa única tarea que si la resuelves hoy, moverá la aguja de tu negocio o de tu proyecto. Esa es tu prioridad absoluta. Pon la primera hora. Antes de que el mundo empiece a demandar tu atención. No abras el correo, no veas las noticias. Trabaja en ella con tu mente al 100%. Cuando logras blindar ese espacio, te das cuenta de que 2 horas de enfoque real producen muchísimo más que 8 horas de trabajo interrumpido y cansado. Eso es, trabajar con inteligencia, no con sacrificio. Conclusión. Ser un líder de alto rendimiento no significa terminar el día exhausto y con la cabeza explotando. Significa liderar con estrategia, manteniendo la claridad mental para cuando la presión aumente y haya que tomar decisiones importantes. Te dejo esta reflexión para cerrar el día. No adaptes tu mente a tu agenda. Adapta tu agenda a tu mente. Empieza a observar tus propios ritmos esta semana. Identifica tus horas de oro y empieza a respetarlas. Te aseguro que los resultados se van a notar de inmediato. Gracias por acompañarme en este video. Si te hizo sentido, dale like, suscríbete, comparte y comenta. ¿Qué piensas del reloj mental? Nos vemos la próxima semana. Suscríbete ahora para estar atento a nuestro nuevo contenido.